súper especial porque vamos a contar con la presencia de dos de las discípulas más antiguas de nuestro maestro Shani Shaktiananda, como lo son nuestra hermana Carmen Herrera y nuestra hermana Pue Fan Phu. Vamos a darle, sin más preámbulos, el pase a nuestra hermana Carmen Elisa Herrera. No sé si está por ahí, Carmen. Si puedes abrir la cámara, por favor. Aquí estoy. Namaste. Namaste, Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Antes de comenzar a hablar de nuestras experiencias, yo quiero agradecerles profundamente a Isadora Vargas, a nuestra querida Blanca Arteaga y a nuestra muy querida Barbarita Ferrante allá en Portugal, Blanca en Colombia, Isadora aquí en Venezuela, por haber dado inicio a este espacio tan importante en el cual muchos de los discípulos han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias. Y de verdad que muchas gracias, Isadora, por la iniciativa, y a ustedes tres, Bárbara, Blanquita, Isadora, por llevar a cabo la mediación, la moderación de este espacio. Así que, bueno, de verdad que ojalá que el año que viene se animen a seguirlo haciendo y cuenten con nuestra colaboración para ello. Gracias, por aquí Carmen. tenemos a Pues Fan está por allá conectada también, ya la estoy viendo, está muy linda, arregladísima. Sí, Carmen, también María Antonieta fue una de las que también nos ha acompañado desde el inicio. María Antonieta, Sí, muchísimas Marianto, gracias. gracias. A Marianto no le agradezco mucho, Marianto sabe que yo siempre le estaré eternamente agradecida por todos los apoyos y las colaboraciones que ella hace por todo el proyecto. Besitos, Marianto. Muchas gracias, Carmen. Cuéntanos, tú tienes más de 10 años con el maestro, Carmen. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo tienes realmente, cómo llegaste a él. Yo comencé yo conocí al maestro en el año 2011, en mayo de 2011. Para ese momento estaba atravesando una situación familiar muy complicada, con mi papá en estado de gravedad avanzado, con una leucemia bien avanzada. Yo soy hija única, fui hija única, y tenía demasiadas cosas en la cabeza y estaba consciente de que tenía, digamos, como que mi mente muy ocupada en demasiadas cosas, y llegó un momento que yo sentí que necesitaba algo de paz mental, ¿no? Entonces, empecé a buscar cosas, ¿no? A buscar cosas que me ayudaran. Y por esas cosas de la vida, llegué a un lugar que queda cerca, yo vivo en el Hatillo, llegué a un lugar en la Trinidad que se llama Corpus Menti, y entonces empecé a ver las opciones que tienen ellos allí para yo, digamos, buscar un poquito de tranquilidad en medio de mi situación complicada que tenía. Y entonces vi que, bueno, tenían miles de terapias, ¿no? Y un día que estaba yo allí viendo qué era lo que ellos tenían, yo volteo y veo que había en un espacio muy bonito que tiene Corpus Menti, se llama La Churuata, yo veo unas personas tiradas en el suelo y un señor que está en torno a ellos, ¿no? Dirigiendo algo, ¿no? Que yo no sabía qué era. Entonces yo estoy en la recepción de Corpus Menti y yo veo hacia allá, y entonces yo le digo a la recepcionista, mira, yo no sé qué está pasando allí, pero eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer eso que están haciendo. Pero, ¿qué están haciendo? Bueno, ellos están haciendo meditación. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo necesito eso. Ya la recepcionista, la persona que estaba a cargo allí recibiendo a las personas, estaba más o menos al corriente y me dijo, sí, yo creo que te puede servir estar con él. Sí, está bien. Y bueno, así fue como yo conocí al maestro, de una manera bastante casual. Uno
cree que uno encuentra al maestro, en realidad es él el que lo encuentra a uno, digamos, por esas cosas de la vida, ¿no? Por esos hilos que se mueven desde arriba. De repente uno puede pensar que, bueno, yo lo encontré. No, a lo mejor fue el que me encontró a mí, que es lo más probable. Y bueno, así fue como yo conocí al maestro, buscando paz mental en medio de una situación complicada de vida que tenía en ese instante. Ese fue mi proceso para yo conocer al maestro. Qué bueno, Carmen. Y cuéntanos, ¿cómo iniciaste con él? Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es iniciar. Claro, eso fue a mediados del año 2011. Yo pasé todo ese año meditando con él. Con el tema de mi proceso familiar, mi complicación, en fin. Mi papá fallece finalmente en octubre de ese mismo año. Pasaron un par de meses y yo no me podía quitar la imagen del maestro de la cabeza, además de que en el proceso del fallecimiento de mi papá, el maestro me apoyó de algunas maneras que quizás es difícil explicarlas en este medio, ¿no? Pero porque se necesita mucho contexto pues, para explicar toda una serie de conceptos místicos que él manejó en ese instante y que nos ayudaron muchísimo a todos, ¿no? Pero pasado el fallecimiento de mi padre, al cabo de un par de meses, yo sigo con la cosquillita de que yo sentía de que o sea, yo tuve que dejar obviamente de ir a las meditaciones porque mi papá cada día se agravaba más, estaba más grave, más grave, más grave. El maestro siempre apoyando, ¿no? De alguna manera con el tema del proceso de mi papá y finalmente el fallecimiento de él. Y después que mi padre fallece, yo decido que yo no podía dejar de estar cerca del maestro. Entonces, un día pido una cita, me acerco a él, me recibe en una consulta, allí en el mismo Corpus Mentis, y yo le dije, mira, ¿qué más vamos a hacer ahora? Porque ya está la meditación, pero yo de alguna manera siento que hay otras cosas más que nosotros necesitamos o que yo, mi ser, necesita hacer, y siento que usted está involucrado en eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces el maestro me dice, mira, en enero de 2012 se va a abrir un espacio nuevo que se llama Evolución Consciente. Estás invitada. Acude a ese espacio y allí seguramente vas a encontrar respuesta a todo lo que tú estás pensando y sintiendo. Entonces, bueno, pasó diciembre, empezó enero y yo fui a mi primera sesión de Evolución Consciente en los espacios del Spa La Clemencia ahí en el Paraíso. Y bueno, desde ese instante yo no me he vuelto a separar del maestro, siempre he estado con él, tratando de nutrirme de sus enseñanzas y de todo el trabajo que él hace para hacer crecer mi espíritu y para ayudarme a acercarme a Dios. Qué bueno, Carmen. O sea, tú eres una de las primeras que estuvo en Evolución Consciente con él. ¿Cómo fue ese inicio? Tengo que confesar que ese inicio fue, digamos, como que buscando mucho satisfacer mi parte mental, ¿no? Porque de alguna manera yo siempre he sido una persona muy de estudiar, muy de investigar y de conocer cosas. En un principio, de repente puede ser que el maestro llene esa parte mental, por lo menos en aquellos momentos así lo fue para mí. Al cabo del tiempo y del trabajo que el maestro comienza a hacer con el alma del discípulo, la relación comienza a ser distinta. Entonces uno va como que dejando de lado todas esas inquietudes, aunque uno las sigue teniendo, pues, pero de esas inquietudes mentales de conocer, porque debo decir que el maestro es un hombre sumamente inteligente y formado, ¿no?
Entonces, si uno lo ve como un ser que te puede llenar tu mente, sí, lo vas a encontrar. Tú vas a encontrar una persona con la cual puedes conversar de absolutamente cualquier cosa. Y él todo lo sabe. Por su inteligencia y por su nivel de formación y cultura que tiene. Y eso de repente a personas como yo puede serle muy satisfactorio. Pero al cabo del tiempo, esa parte, digamos, como que mental, inteligente, empieza a apagarse un poquito. Y uno empieza a darle paso a otras cosas que son más nutritivas, ¿no? Eso a mí me tomó mi tiempo, pues, por mi forma de ser, por mi estructura mental y la forma en la que yo abordo la vida. Al paso del tiempo, pude ver que ese hombre que yo asumí como mi maestro tenía que llenar otros espacios de mí que no eran necesariamente mi parte mental ni mi intelecto. Y entonces empezó a llenar mi alma. Cuando yo pude bajarle las armas a esa mentalidad tan fuerte que yo tengo, no puedo decir que tuve porque la sigo teniendo, es cuando yo pude de verdad poder empezar a comprender lo que es tener un maestro espiritual. Ok, ¿y qué significa para ti, Carmen, tener un maestro espiritual? Esa es una pregunta que todos los discípulos del maestro nos la hacemos constantemente. La respuesta es muy compleja. Un maestro espiritual es un ser que viene a cambiar tu vida definitivamente. De formas que uno no se las explica, ni logra prever jamás. Tener un maestro espiritual te abre definitivamente no puedo decir que la mente, obviamente, pero abre algo en tu ser. Abre algo en tu ser que te permite, de alguna manera, conectarte con la divinidad. Eso nadie lo puede lograr si no ha tenido la experiencia de tener un maestro espiritual cerca o de tener contacto con él. ¿Quién puede decir, y lo digo yo, que me considero una persona, digamos, con un nivel de estudios, de formación, en donde he conocido muchas cosas religiosas, eclesiológicas, digamos, teológicas, en fin. Eso se encuentra en un libro. Eso no se encuentra en una charla, en un conversatorio, no. El tener un maestro espiritual es una vivencia del día a día, del compartir con él, de conocerlo, de que él te conozca. Y dejarlo, pues, que él haga en ti. Es muy soltar lo que uno ha sido y empezar digamos, no sé, como dejar de ser uno para empezar a hacer otra cosa, para empezar a hacer algo más cercano a Dios de lo que uno ha sido. Un maestro espiritual es eso, es un camino, es un puente, es una escalera, es una unión entre este mundo en el cual uno vive y lo que Dios puede representar para nosotros. Qué bonito, Carmen. De verdad que qué hermoso la forma en que hablas. ¿Qué le puedes recomendar, Carmen, a las personas como yo, por ejemplo, que estamos iniciando en este camino? A las personas más nuevas dentro del grupo, yo les puedo recomendar que suelten todo el morral que traen de cosas aprendidas.
que las dejen atrás. Que se liberen de todos los conocimientos, las preconcepciones, los prejuicios, de todo lo que están pensando. Nada de eso les va a servir. Que dejen todo atrás. Con un maestro espiritual, lo más valioso e importante o útil que podemos tener es el tema de la taza vacía. Es el dejarse llenar por él. Muchos traemos muchas ideas, mucho conocimiento, mucho aprendizaje, mucho todo. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Ante un maestro espiritual hay que dejar todo atrás. Y sentirse como un ser recién salido de Dios, en pañales, recién nacido. Y solamente así puede ser que el maestro sea útil para tu alma. Mientras tengamos un bagaje de cosas y de aprendizajes que pensamos que nos son útiles, no lo vamos a lograr. Dejemos atrás todo eso y entreguémonos a lo que el maestro nos puede dar. Esa es mi recomendación. Y para las personas que aún no han como quien dice, están en la playa, pero aún no se lanzan al agua, sino que están ahí viendo el mar, pero están ahí. ¿Qué les recomiendas? Las personas que están en la playa debajo del toldito pueden tener miedo de caminar y quemarse con la arena para poder entrar al agua. Esa arena puede estar caliente. Y significa dejar atrás todo en el toldito, dejar el celular, dejar la cartera, dejar muchas cosas importantes, porque cuando uno entra al agua, a esa agua como tú, con esa misma figura que tú estás planteando, Isadora, cuando uno entra al agua en una playa, uno está dejando atrás todo. Y te metes al agua con lo que cargas puesto y ya, si es que cargas puesto algo. Pero uno generalmente entra con muy pocas cosas dentro del agua. Uno deja los lentes, el sombrero, la cartera, el celular. Dejar todas esas cosas mundanas atrás y de repente quemarse un poquito los pies y salir corriendo y meterse. Entonces, una vez que entras a esa playa, encuentras que de repente el agua está muy fría. Entonces, te da miedo como que terminarte de meter porque esa agua está un poco fría y empieza uno como que a ser así, no, está fría, no, mejor no. Pero está lo sabroso que sucede, de que después de que uno entra al agua, ya el frío acaba y uno empieza a sentir todo, digamos, lo bonito y lo nutritivo que puede ser ese mar en el cual uno se sumerge. A las personas que tienen miedo del agua caliente, de la arena caliente, de las cosas que va a dejar atrás, del agua muy fría después, les diría que le pongan sus miedos, porque lo que va a venir después va a ser de mucha, digamos, de mucha importancia para partes de su ser que quizás antes no lo van a poder apreciar. Porque es eso, es el despegarse de lo que vas a dejar debajo del toldo, es la arena caliente, es el agua muy fría. Entonces, es como que dejar todo eso y darse cuenta que después de que tú te sumerjas en ese mar, vas a sentir cosas dentro de tu ser que jamás habías experimentado. Entonces, bueno, mi invitación es esa, a dejar los miedos detrás. Muchas gracias, Carmen. Hay otras preguntitas que te tengo por ahí. No sé si las personas que están acompañándonos, si tienen alguna pregunta. Por aquí Katiuska comenta, es permitir que nuestro ser mengue se haga
más pequeño para que habite en él nosotros. Encontrar a nuestro maestro, ninguna palabra puede describirlo, nos comenta Katiuska. No sé si alguien desea hacer... Katiuska tiene toda la razón, porque de alguna manera cuando uno encuentra un maestro, uno tiene que hacerse más pequeño, ¿no? Porque uno llega como muy grande, con todas sus ideas preconcebidas, con todo su intelecto, con todo su bagaje de conocimientos. Y sí, Katiuska, es disminuirse un poco, ¿sabes? Un poco no, disminuirse bastante. Soltar un montón de cosas para que se haga verdad ese tema de la taza vacía, ¿no? De vaciar lo que uno es y dejarse llenar por las enseñanzas que nuestro maestro nos puede dar. Entonces, sí, es disminuirse, es vaciar, dejar un poco de equipaje sobrante detrás. Qué bonito, Carmen, muchas gracias. Por ahí te tengo otras preguntas, pero vamos ahorita a darle el espacio a nuestra hermana Puefan y luego continuamos hablando, ¿te parece? Adelante. Yo también quiero escuchar a Puefan. Está muy callada. Namaste. Namaste, pues. ¿Cómo estás, Carmencita? Y todo el mundo. Me disculpan esta luz, que lo que pasa es que tengo problemas con la luz acá. Estás iluminada. Sí, sí, iluminadísima. Sí, sí, por la lámpara. Ajá, ajá. Isadora, ¿tienes alguna pregunta o simplemente comienzo a hablar de mi experiencia? ¿Cómo quieres tú? A ver. Cuéntenos su experiencia, lo que usted desee decir. Cuéntenos. Eres una de las más antiguas con el maestro, así que bastante debes tener para contar. Sí, bueno, menos mal dijiste antigua y no vieja. No, ella es jurásica. Ya sí, generación X, carbono carbono 4. Sí, soy una de las, quizás una de las más antiguas. Debo ya llegar a los 13 años casi. Siempre me acuerdo porque, bueno, es casi la edad de mi hijo, ¿no? Mi hijo mayor. Entonces ya Dieguito tiene 13 años. Entonces, él es el que me recuerda cuánto tiempo llevo al lado del maestro. Bueno, fíjense que Carmencita habló de su llegada justamente por una de las actividades que siempre ha tenido el maestro para el público, que son sus meditaciones. En mi caso, yo llegué por otra rama, ¿no? Llegué por el lado del Reiki al maestro. En ese momento no estaba pasando como que muchas cosas fuertes en mi vida, ¿no? Estaba más bien al revés. Estaba en un momento en que estaba relativamente bien, ¿no? Humanamente hablando. Estaba con una carrera bonita, estaba trabajando en un lugar que yo quería, que era la Universidad Simón Bolívar. Estaba cursando estudios bien interesantes, estaba casada, tenía un bebé recién nacido, o sea, la verdad que mi vida en ese momento estaba relativamente cómodo, ¿no? Vamos a llamar así. Pues, Fan, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? ¿Y ahorita me escuchan? Sí, ¿ahorita sí? Ah, ok. Se escucha un poquito mejor, tranquila. Ah, ok, gracias. Entonces, a pesar de que estaba relativamente bien, había un vacío, ¿no? Como la mayoría de la gente que somos discípulos del maestro hemos sentido. Ese vacío bueno, que no se llenaba con esas cosas que estaba teniendo en ese momento, ¿no? Y era una incomodidad, era una cosa que no se lograba saciar, ¿no? Con las cosas que tenía. Y entonces, progresivamente fui sintiendo malestar, había como un llamado, no sé a qué, pero no lo sabía. Y en ese día, pues, estuve hablando casualmente con la mamá de la hija del maestro, que trabajamos juntas, y ella me comenta que porque no visitaba al maestro en ese momento, ¿no?
Entonces yo le dije, ¿y para qué? Me dice, bueno, porque capaz que él te puede ayudar, porque tú sabes que él es reikista. Entonces yo le dije, ¿y qué es reiki? Me dice, no, no, es una terapia energética, pero eso te va a ayudar, tú vas a ver. Bueno, entonces pedí una cita inmediatamente, me atendió como a los 2 días creo, y fui a la casa del maestro en ese momento. Me atendió, fue breve. Siempre me voy a recordar una pregunta interesante, ¿no? Que creo que me hizo clic, no sé, y creo que ese fue el llamado. Entre las cosas que él me estaba preguntando de qué es lo que yo estaba sintiendo, que por qué tenía ese malestar, él me hizo una pregunta clave, ¿no? Él me dice, ¿qué es Dios para ti? Entonces yo salto y yo dije, wow, ¿qué pregunta es esa? Y me recuerdo que le contesté, Dios es todo. Dios está en todo. Dios creó todo. Entonces, claro, él hace una mueca, una sonrisa, no me dice más nada. Y acto seguido, después de la terapia, me dice, ¿tú no quieres ser reikista? Y yo le dije, lo que hizo usted hoy. Entonces, él me dijo, sí. Está bien, déjeme pensarlo. En cuestiones de 2 días, sin pensar mucho, sentía como que tenía que ir por allí. Nada, le escribí y le dije, sí, quiero ser reikista, inscríbame. Y bueno, ahí comenzó la travesía con el maestro, ¿no? O sea, que mi primer encuentro con él fue a través del reiki, realmente. Y ahí, a la semana siguiente, ya me hice reikista del maestro, nivel 1. Bueno, y después hasta la maestría, ¿no? Pero sí, ahí fue mi primer encuentro con el maestro. No sé si, ¿qué otra cosa, Isadora? Sí, ¿Sigo hablando? sí, sí. No, no, coméntanos lo que tú gustes comentarnos. ¿Cómo fue ese encuentro con el maestro en las primeras ocasiones? Fueron bien interesantes, la verdad, porque empecé a llenar ese vacío que tenía. Pero no creo que fuera nada más un vacío de conocimiento. Era más bien de alma. Eso es lo que yo sentía siempre. Era como una necesidad y reconocía en él ese algo especial que me permitía estar en paz, ¿no? Y, a pesar, claro, lo que Carmen dijo es cierto, el maestro es una de las personas más brillantes e inteligentes que nosotras conocemos. Más allá de eso, sentía como que el estar al lado de él llenaba ese vacío que yo tenía, ¿no? Tuvimos muchos encuentros después, aparte de ser reikista, pues empecé también a meditar con él asiduamente. Meditábamos en su casa, para ese entonces nosotros meditábamos constantemente en su casa. Y los que éramos discípulos de Reiki en ese momento hablábamos de muchos temas interesantes con el maestro que, o sea, me fascinaban, ¿no? Hablábamos de vida extraterrestre fuera del planeta Tierra, también hablamos de las técnicas del Reiki, meditábamos en grupo, muchos tipos de meditaciones, trabajamos mucho tiempo con distintos enfoques de la meditación. Después estuvimos organizando días mundiales de Reiki, en el cual estuve trabajando con él directamente para dar charlas, organizar los eventos, etcétera, etcétera. O sea, sin querer queriendo, uno poco a poco fue envolviéndose en ayudarlo y asistirlo, ¿no? En lo que él estaba haciendo. Pero lo crucial es eso, era sentir que él llenó ese vacío, que no era un vacío humano, era un vacío del alma. Creo que eso fue lo que yo siempre recordaré eso del maestro, ¿no? Y esa pregunta que él me hizo, ¿quién es Dios para ti? Y luego, bueno, nada, como dijo Carmen, después surgió Evolución Consciente y para aquel momento, cuando surge Evolución Consciente, yo ya estaba embarazada de mi segunda hija, Camilita.
Y bueno, comenzó un camino bonito, de verdad muy bonito, de evolución consciente. Es eso, ¿no? Lo que el nombre representa. Y eso es lo que para muchos de nosotros representa el maestro. Es evolucionar conscientemente. ¿Pero qué significa eso, verdad? Significa que de la mano del maestro, primero evolucionamos, ¿no? Crecemos, sanamos de manera consciente. ¿Pero para qué lo hacemos? Con el fin de lo que el alma busca, llegar a Dios de nuevo. El maestro ha representado eso, es ese camino necesario que él nos muestra y que realmente nos permite, repito, lo que el alma quiere, llegar a lo que el alma quiere, que es reencontrarme y llegar a casa de nuevo, que es con Dios. Quería acotar rápidamente algo que quizás es relevante, ¿no? Bueno, o no, o quizás no es relevante, simplemente algo que vale la pena quizás compartir, ¿no? A diferencia de las demás personas que están en el grupo, ustedes saben que, bueno, ya por mi cara lo notan, ¿no? Soy de origen asiático. No lo puedo negar. En nuestra cultura, tener un maestro espiritual o un maestro en artes marciales, por ejemplo, es una cosa muy deseado y muy agradecido, ¿no? Es una cosa de verdad realmente agradecible. Para nosotros tener maestros en la vida es una bendición del cielo, ¿no? Porque tal cual como mi papá y mi mamá siempre me dijeron, ¿no? Ellos, mis papás biológicos, son los que me crían, me dan formación, me alimentan, me ayudan a crecer. Pero a nivel terrenal. A nivel espiritual y a nivel de otras artes, vamos a llamar así, papá y mamá no lo podían dar. Y obviamente. Entonces, para eso se requiere alguien que realmente sea ducho en eso, vamos a llamar así. Y obviamente el camino a la espiritualidad no lo hace cualquiera. Señalar el camino espiritual no lo hace cualquiera. Por eso es que cuando mi mamá, sobre todo, se enteró de que yo estaba con un maestro espiritual, se alegró muchísimo, ¿no? Porque es algo que en nuestras culturas se anhela mucho, tener a un maestro al lado de uno. Así como las comiquitas que ustedes ven, ¿no? Kung Fu Panda, que tiene el osito con su maestro Shifu. Bueno, así mismo uno agradece mucho en la vida tener a alguien así. Un maestro. En este caso, no un maestro en artes marciales, sino un maestro que nos guía hacia Dios, ¿no? En nuestras culturas quizás cualquier persona que se meta a monje budista o sea un monje es algo bien recibido en la familia, ¿no? Porque representa no solamente un bienestar particular, ¿no? Sino que también representa, vamos a llamar así, la salvación de la familia, porque saber que un miembro de la familia está con un maestro espiritual representa también la evolución de toda la familia. También representa sanación para toda la familia, por el tema kármico, ¿no? Entonces, mi mamá se alegró muchísimo, muchísimo. Lo que, claro, para mí representó algo bien interesante, ¿no? Los caminos de Dios, porque una persona que sale del continente asiático y logra encontrar a un maestro aquí, en Occidente, en Venezuela, no es algo que es muy común, ¿no? Y no se ve todos los días. Creo que por algo Dios lo puso acá en este continente y que por algo tuve que nacer acá y encontrármelo de nuevo aquí, ¿no? Eso es lo bonito de todo este recorrido, creo. Eso.
Sí, son reflexiones que uno siempre se hace como discípulo. El camino que el alma recorre para volver a encontrarse con el maestro. ¿Sí? No importa en qué continente, no importa en qué cultura, simplemente Dios lo manda. Mi mamá no entiende nada de español, pero le tiene muchísimo cariño al maestro. Le manda cosas, está muy agradecida con él. Y a ella no le importa, obviamente, que no sea chino, ni sea asiático. Es importante, ella dice que es que ella tiene un reconocimiento bien bonito del maestro, también creo que desde su alma, porque y confía plenamente en el maestro, confía plenamente en el maestro, de verdad. Eso es lo bonito de la travesía que uno ha iniciado acá, ¿no? Que no solamente es algo mío, sino inclusive de parte de mi familia. Bueno, y de mis hijos también, ¿no? Porque mis hijos también son discípulos de él. Tanto Camila como Diego son discípulos del maestro. Entonces, no ha sido un viaje personal, ha sido un viaje grupal con el maestro. En mi caso particular, por eso lo traigo a colación, que creo que es diferente a lo que los otros discípulos quizás han vivido, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso, un poquito eso. Qué bonito, pues Fan, por aquí tienen una pregunta tanto para ti como para Carmen. Inicias tú y luego le damos el pase a Carmen. Andy Fel se pregunta, nada más quisiera preguntarles a Carmen y a Pue, ¿qué pueden contarnos sobre nuestro maestro de aquel entonces cuando comenzaron y nuestro maestro de hoy en día? ¿Qué ha cambiado en él y en ustedes desde entonces? Ya, pero son como 8.000 preguntas en uno, Andy. ¿Vale? ¿Cuántos puntos vale esta pregunta? Okay. Wow, el maestro de aquel entonces, bueno, después Carmen también contará su experiencia, ¿verdad, Carmencita? Creo que quizás el maestro de aquel entonces, claro, siempre fue muy íntegro, ¿no? Y siempre lo va a hacer. Yo creo que está menos cansado que ahora, porque, claro, estábamos comenzando y el maestro ya lleva mucho rato trabajando para Dios y eso es un trabajo que no es fácil. Ha sido un trabajo que ha requerido de mucha perseverancia de parte de nuestro maestro, mucha entereza, un esfuerzo que se ha puesto no solamente a nivel humano, sino inclusive, wow, a nivel de buscar muchos recursos, ¿no? De cualquier índole para poder seguir ayudando al maestro a que él siga en su camino, ¿no? De lo que nosotros siempre decimos, despertar almas, ¿no? Entonces ha sido un desgaste fuerte para el maestro, creo que es una de las cosas que uno es bien notorio para los que tenemos tiempo con él. Un desgaste que representa ese esfuerzo que él siempre va a poner, el 100% que él va a poner, ¿no? Para cumplir con su misión, que es trabajar por y para Dios. Entonces, esa es una de las cosas más notorias que yo puedo decir, ¿no? ¿Qué otra cosa ha cambiado? Oye, wow, gracias a Dios ya somos más discípulos, ¿no? Que antes, cuando comenzábamos éramos menos y poco a poco pues ya hay muchas personas que se están uniendo, muchas almas que están despertando, muchas almas que quieren empezar a explorar cosas nuevas, ¿no? Y empezar a buscar significado real a su vida. Creo que eso es otra cosa notoria, ¿no? De que él ha sido rígido, fuerte con nosotros, siempre lo va a hacer, porque su misión justamente es trabajar con nuestra alma y no con la parte humana nuestra. Entonces él siempre ha sido bien fuerte. Quizás antes había un poco más de soltura en cuanto a que, bueno, ¿no? Éramos pocos, pero nada, creo que el maestro sigue su tendencia, ¿no? En su trabajo particular con nosotros. ¿Qué ha cambiado a nosotros? Wow, un crecimiento interesante.
Para mí hay algo que caracteriza el camino con el maestro, que es una evolución de manera integral. La palabra integral caracteriza de verdad, lo que hemos vivido con el maestro. Desde ese entonces hemos logrado sanar, por un lado, cosas, pero también hemos logrado crecer en muchas otras cosas. Por ejemplo, ya uno es reikista, entonces trabaja ya hacia el área de la energía, o sea, empiezas a tener conocimiento del área de las energías junto a él, porque ya uno se forma como reikista y como terapeuta energético, entonces ya otro despertar adicional, ¿no? Es un despertar hacia mi ser dentro del área de las energías, es decir, ya te empiezas a concebir como un ser energético también. Se ha logrado sanar, yo lo digo personalmente, sanar muchos. Desde entonces yo tomo la meditación de forma más consciente, ¿no? Quizás antes lo hacía, meditaba de chama, pero quizás no era tan consciente, ¿no? Y desde que estoy con él, pues la meditación se ha vuelto parte importante en mi vida. Y eso, pues obviamente a través de la meditación, pues tú vienes a trabajar con la disciplina, ¿no? A mantener la calma, el sosiego de la mente. Eso también lo he conseguido con el maestro, ¿no? Obviamente cuando tú tienes estas cosas en equilibrio ahorita, tu cuerpo también tiende a estar mejor, sano, está más fuerte. Y a nivel álmico espiritual, bueno, antes de entrar a lo álmico espiritual diría karmas. A nivel de mi vida, a nivel de karmas, pues qué mayor legado que haber aprendido o estar aprendiendo de la mano de él, de cómo, por un lado, sanar mis karmas, que uno viene arrastrando en muchas vidas, pero también cómo evitar karmas. Entonces, de verdad que por ahí hay otra ganancia a nivel kármico. Y a nivel álmico espiritual, pues lo que les dije, ¿no? Esa paz, ese poder encontrarme con Dios y el camino de vuelta a Dios es lo que más llena realmente, ¿no? Aparte de todo lo que les comenté, esa evolución integral de mi ser, que se lo agradezco infinitamente al maestro. Creo que lo que más me llena es esto, ¿no? Mi parte álmica espiritual, que es estar en comunión con Dios. Y eso es lo que creo que Andy es lo que más o menos resume lo que siento, ¿no? Y he vivido. Me imagino que Carmencita también tendrá su visión de la cosa, ¿no, Carmencita? Bueno, no hay mucho más que agregar después de toda esta explicación tan completa que tú diste, pues, Fan. Obviamente sí ha habido como que dentro de lo que es evolución consciente, una mini evolución dentro de los pocos años, ¿no? Que nosotros hemos podido estar cerca del maestro y en los cuales uno ha visto sin duda cambios. El maestro con el tiempo, y pienso que es parte de la pregunta de Andy, con el tiempo su nivel de entrega y compromiso aumenta cada día. Cuando yo conocí al maestro, el maestro tenía una vida, digamos, como que compartida entre su parte terrenal y su parte espiritual. Las dos eran muy importantes, obviamente. Pero a medida que el tiempo fue pasando, a lo largo de todos estos años, uno ha visto que el nivel de entrega espiritual del maestro cada vez ha sido mayor. El maestro se ha entregado cada vez más y más intensamente a su labor como salvador de almas. Y eso ha implicado un compromiso muchísimo más grande de su parte y de la nuestra.
Es sorprendente ver a lo largo de todos estos años, ya casi 10 años en mi caso, pues Fan tiene más, ver el cambio de la vida del maestro, ¿no? En el cual él cada vez empezó a dejar más y más cosas de su vida terrenal detrás, para cada vez más y más y más entregar su vida a sus discípulos, a su misión y a su proyecto. Eso es algo que para nosotros los discípulos es muy significativo, sobre todo los que tenemos tiempo a su lado. Quizás los nuevos no han podido ver esa faceta, pero los que tenemos varios años al lado del maestro sí. Y hemos visto mucho de lo que él ha tenido que entregar y dejar de lado para poder cumplir, digamos, como que más profundamente con su misión, ¿no? Y ha sido un gran sacrificio de su parte. Es, digamos, como que mucho recordar lo que hizo Jesucristo, ¿no? Que fue entregarse a la voluntad del Padre. Y eso es con mucho lo que nosotros vemos en la actitud del maestro en cada cosa de su vida. Aunque a veces desde el punto de vista humano no sea entendible o explicable, desde el punto de vista espiritual sí lo es. Entonces esa entrega absoluta que el maestro ha hecho de su vida terrenal para dársela a Dios, cada vez nos compromete más y más a nosotros, sus discípulos, los que hemos podido ver todo este trayecto. Repito que quizás para los nuevos no sea tan evidente. Para los que tenemos tiempo al lado del maestro sí hemos podido ver muchísimos cambios. Muchísimos. Muchísima entrega de su parte. Muchísimo dejar de lado cosas que sabemos que para él eran muy, muy importantes y que las dejó. Las dejó de lado para poder estar entregado a su misión y a ese amar a Dios sobre todas las cosas que él siempre ha manifestado. Entonces, sí es realmente conmovedor y lo mueve a uno, pues, a uno como discípulo, ver ese hacer la voluntad de Dios que él siempre ha tenido. A nosotros no nos puede mover a nada más, sino a tratar, por lo menos, de hacer el mínimo esfuerzo de imitarlo, aunque no siempre lo logremos. Nosotros, mal que bien, hacemos el esfuerzo. No siempre lo logramos. Él se esfuerza constantemente, las 24 horas del día, 7 días a la semana, para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros hacemos un mínimo esfuerzo, que no es nada comparado con lo que él hace. Ese ver a nuestro maestro dejar de lado tantas cosas que han sido tan importantes para él, desde el punto de vista humano, para nosotros significa que, bueno, un gran compromiso, obviamente, porque nosotros siempre vamos a tratar de seguirlo y de valorar el esfuerzo que él hace por nosotros y por Dios. Mucho de lo que dijo pues Fan, yo no lo voy a repetir porque es totalmente cierto. O sea, el maestro como buen maestro espiritual es un maestro, más que espiritual, es un maestro integral. O sea, él dice que él es un maestro espiritual. Yo digo que él es un maestro integral, ¿no? Porque él busca hacer hombres y mujeres integrales. Porque él se ocupa absolutamente de todos nuestros planos de existencia. O sea, aunque de repente, obviamente el enfoque está dentro de la parte espiritual, pero él nos apoya en todos los planos de existencia.
de tal manera que nosotros podamos funcionar como seres integrales. Entonces, esa integralidad del ser, el maestro nunca la deja de lado, nunca. Y en el momento de formar a sus discípulos, muchísimo menos. Entonces, es lo que yo puedo decir con respecto a él, ya resumiendo, es eso, que nosotros hemos visto un ser que ha dejado de lado muchísimas cosas, cada día más y más enfocado dentro de lo que es su misión, que nosotros debemos responder con ese compromiso que nos debe mover, ¿no? A seguirlo y a estar en comunión con todas las enseñanzas que él nos da. Y digamos como que responder a ese llamado de formarnos como seres integrales desde todo punto de vista, desde toda la integralidad del ser, desde todos los planos de existencia, como muy bien lo explicó Poefan. Y nada, responder a ese llamado y comprometernos cada día más. Qué bonito, Carmen, gracias. Para hacerles una última pregunta, por lo menos por mi parte, aquí esta Katiuska tiene un comentario. Siento que ser discípulos del maestro implica un gran compromiso por nuestro propio bienestar y significa además que el no sentirse solo nunca más. Escuchar a los antiguos contar sus experiencias es parte del aprendizaje. Eso lo comenta Katiuska. Sí, bueno, Katiuska, aquí está Poefan también, que creo que abrió el micrófono. Sí, Katiuska, es así como tú lo dices, ¿no? Es un gran compromiso. O sea, uno no debe entrar a formar parte del discipulado, no solamente, o sea, obviamente tú vas a recibir un bienestar, sin duda, derivado de todo el proceso de crecimiento espiritual. Pero más allá de eso, uno tiene que responder, ¿no? O sea, amor con amor se paga. Yo lo veo así. Y el amor que Él nos da, ¿cómo lo vamos a retribuir? Con el compromiso que exige el escenario y ya. Y amándolo mucho a Él. Sí, ahora con respecto a la segunda parte de lo que dice Katiuska, que es no volver a sentirnos solo más nunca, es cierto, ¿no? Si algo aprendemos de todo esto, en todo este tiempo, es a reconocer quiénes somos realmente, ¿no? Porque bueno, en una sociedad en la cual uno nace, bueno, de alguna manera por algo uno nace en una sociedad occidental y empieza a ver los contrastes, ¿no? Y es la riqueza de eso. Sin duda el mundo moderno y sobre todo en el mundo occidental, pues la orientación es otra, la orientación es hacia afuera, hacia poder conseguir bienes materiales que lo llenen a uno. Obviamente está bien, ojo, nada de eso está mal. Hay que procurarlo, como dice el maestro. Conseguir una buena pareja, claro que es importante. Tener una buena familia, también lo es. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar un poco lo que es el tema de la neurosis colectiva que existe en el mundo moderno, uno se da cuenta que esa neurosis viene justamente porque no hay una mirada hacia adentro, y esa mirada hacia adentro implica necesariamente volver a conectarnos con lo que somos realmente, ¿no? Seres espirituales, y que nos debemos a esa conexión con Dios. Y cuando tú tienes al maestro que te ha enseñado a cómo hacer eso, a cómo cultivar esa relación de manera responsable y seria con la divinidad, uno nunca más se vuelve a sentir solo, ¿no? Y te alejas progresivamente de esa neurosis colectiva que existe, ¿no? Porque la dependencia de
Lo de afuera, repito, es muy importante, porque no se abandona, estamos encarnados, ciertamente te va alejando y te va aislando, ¿no? Y la gente se va sintiendo sola, se va sintiendo sin sentido, sin rumbo. Mientras que cuando tú giras la mirada hacia adentro, pues obviamente, wow, es imposible volverse a sentirse solo, ¿no? Y sobre todo porque el maestro está allí, ¿no? Con nosotros, no solamente físicamente, que Dios lo guarde, sino que sabemos que estamos con Él en todos los demás planos de existencia. Entonces, sobre todo ¿no? Bueno, los discípulos ya saben, el plano astral. Pero sí, no, nunca más nos volvemos a sentir solitos, nunca. Andy dice, perdón, me olvidé, estaba leyendo qué es lo que dice ella. Ajá. Sí, pero es que hay otra cosa importante, pues, que además de ese acompañamiento álmico que nosotros sentimos, está un acompañamiento que es espiritual y también es humano, ¿no? Sí. Que es el tema de tener los hermanos espirituales, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros tenemos algún problema, ¿a quién acudimos primero? Suponte que sea un problema humano. Un problema humano no vamos a llamar al maestro, ¿no? Porque ya sabemos que el maestro está para nuestro espíritu, aunque él siempre está en todos los planos de existencia muy pendiente, él está, es para nuestro espíritu, y nosotros nuestros problemas humanos no se los vamos a lanzar al maestro, pero a quien sí llamamos muchas veces, a la hora de un problema humano, a los hermanos espirituales. ¿Y por qué los llamamos a ellos? Y tú sabes que es así, lo hemos hecho muchas veces, ¿no? A la hora de un tema humano, uno tiene a sus hermanos espirituales con quienes puede compartir eso, y eso es importantísimo, porque el hermano espiritual tiene los lineamientos espirituales que el maestro le ha dado para poder apoyarte de alguna manera. O sea, no te va a dar enseñanza, pero sí te va a acompañar, ¿no? Entonces, muchas veces esas cosas difíciles que uno pasa humanamente, es más fácil compartirlas con el hermano espiritual que de repente con algún familiar o con algún amigo. Porque tú vas a recibir un acompañamiento más adecuado, más apropiado, más apegado a los lineamientos espirituales con el hermano que con alguien de fuera. Entonces, eso también forma parte de la no soledad que uno puede dejar, que uno puede, o sea, de estar acompañado. Sí, aparte del acompañamiento, Carmen, lo bonito que nos ha pasado durante todos estos años cuando tenemos nuestras vicisitudes humanas es que el hermano me recuerda a mí las enseñanzas, porque bueno, a veces uno metido en la vorágine de la cosa, ¿no? A veces uno se lo olvida las enseñanzas. Y qué bueno contar con otro que también tenga las enseñanzas igual que tú, que te los recuerde, ¿no? Y eso de verdad ha sido importante, porque yo creo que hay una noción, no sé si es ingenua o mitológica con respecto al tema de que si estás en crecimiento espiritual, tú no pasas problemas. Eso no es cierto. Es decir, estamos encarnados, repetimos, y mientras estamos encarnados, pues nos toca igual vivir las cosas del día a día. Pasamos lo mismo que pasan los demás. La diferencia quizás, Carmencita, ¿verdad? Es que lidiamos con esas vicisitudes de manera distinta. La óptica que tenemos de eso ya es distinta, ¿no? Tratamos de abordarlo ahora también, aparte desde lo humano, también tratamos de abordarlo primariamente desde lo espiritual, ¿no? Entonces, ahí tampoco estamos solos, entonces, justamente, sí, cuando estamos metidos en tremendo rollo. Sí, uno trata de no cargar al maestro con sus problemas terrenales, ¿no? Pero justamente cuando hay un problema terrenal, o sea, realmente uno busca al hermano espiritual, o sea, porque es lo que tú acabas de decir, o sea, es el tema de tratar de abordar las cosas terrenales con la enseñanza. Entonces, sí, eso forma parte también del acompañamiento, Andy. Sí, entonces, bueno, todo eso.
No sé si Isadora tiene alguna otra cosita que nos Sí, quiera. por aquí hay un comentario de Andy. Gracias a ambas por compartir todo esto. Es así, el maestro vive por sus discípulos. No hay absolutamente nada que él haga que no esté fuera de su compromiso con nosotros. Y con Dios. Eso lo comentó Andy. Bueno, yo les tengo una última pregunta, no sé las demás personas, pero por mi parte es la última pregunta. Sabemos que todas las enseñanzas de nuestro maestro son importantes, pero ¿cuál es la enseñanza que más ha impactado en sus vidas? Tanto para Carmen como para pues Fran. ¿Cuál es esa enseñanza que ustedes dijeron, bueno, me cambió la vida? Dale tú, Carmen, dale tú primero, Carmen. Ay, porque a mí... Porque es C de Carmen, es C de Carmen. Y la P viene después. Miren, es difícil, ¿no? Porque recordemos que las enseñanzas espirituales impactan en el alma, ¿no? Van de alma a alma y entonces uno puede ser que no esté muy consciente de alguna enseñanza una que otra vez. Pero sí voy a comentar una que yo aplico mucho, pero conscientemente desde mi mente, seguramente desde mi alma, pero muy mental, ¿no? Que es hacer lo correcto. O sea, el tema de hacer lo correcto es algo que hacer lo correcto solo porque corresponde. Está sencillito. Y es una manera muy aterrizada, muy terrestre, muy plano tierra, de cumplir con los roles y de uno no meterse en cuestiones que uno no le corresponden y hacer lo mejor que uno puede con lo que tiene, ¿no? Pero entonces el tema de hacer lo correcto, solo porque corresponde para mí, es una cosa, pero que la tengo presente todo el tiempo. En la calle, en mi casa, con mi familia, con los amigos, con lo que sea. Entonces, yo no sé si eso puede, a lo mejor sonará muy, no sé, sencillo quizá, o digamos poco, no tan iluminado, ¿no? Pero para mí el tema de hacer lo correcto, solo porque corresponde, sin esperar más nada, sino porque eso es lo que hay que hacer y ya, me ha funcionado muchísimo y es algo que aplico constantemente. Entonces, lo tengo demasiado presente en cada cosa que hago. El tema de si ese es mi rol, si me corresponde hacerlo y hacer lo correcto solo porque corresponde. A mí me ha funcionado eso de una manera muy consciente. Seguramente habrá otras enseñanzas que yo no las metabolizo y no las puedo verbalizar, no las puedo transmitir, no sé. Pero esa es una cosa que la tengo así. Así. Sí, sí, esa es una enseñanza de verdad. ¿Te acuerdas, Carmen? Una de las primeras que nos dio durísimo, ¿no? Acuérdate, al principio nos dieron bastante con esa enseñanza. Gracias a Dios, Carlos, en nosotros. Para mí, una de las enseñanzas que mantengo constantemente, que para mí y mis chamos, ¿no? Porque es una cosa que, aunque ustedes no lo crean, lo conversamos bien frecuentemente con mis niños. Es la noción de Maya, ¿no? El saber que nosotros no somos estos que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, claro, hay que hacer lo mejor que se puede, ¿no? Y como Carmen dice, mientras estamos aquí en este plano, hay que hacer lo correcto porque corresponde, ¿no? Y hay que vivir lo más correctamente posible. Sin embargo, para mí, aparte de eso, realmente lo que más tengo en cuenta es eso de la noción de Maya y la noción de que no somos esta realidad. Este es el escenario que de alguna manera nos toca a nosotros vivir y nos toca utilizarlo y aprovecharlo para crecer, para evolucionar, para sanar. Pero que mi alma no se limita a esto. O sea, mi vida no es esto solamente. Este es el escenario, repito.
Entonces creo que lo que más valoro de las enseñanzas del maestro es haber cultivado en mí el sentido de trascendencia, ¿no? Ese sentido de trascendencia que te permite sobrellevar muchas cosas de este mundo humano, ¿no? El recordar perennemente de que eres un alma que tiene que regresar de nuevo a Dios. Y de que, bueno, que mientras estés aquí tienes que hacer lo mejor posible, lo que te compete, lo mejor posible, como dice Carmen. Y creo que es eso, ¿no? El sentido de trascendencia para mí es una de las enseñanzas más importantes. Y que Maya, esto que estamos acá, es una ilusión, pero es una ilusión utilitaria, vamos a llamar así, pero que yo no me debo sentir identificada con ella. Yo no soy esto, yo no soy mis circunstancias de vida. Y eso es lo que me da fuerza. Cuando uno está en medio de cosas difíciles, uno se dice, ajá, ok, déjame refrescarme cuál es la enseñanza del maestro. Ajá, el maestro, ¿qué es lo que dice con respecto a esto? Entonces, una enfermedad, una situación económica, algo. Tú dices, ok, déjame resolverlo. Medito, me calmo y veo cómo resuelvo. Y creo que es una de las cosas que me ha ayudado personalmente muchísimo, muchísimo, y lo tengo presente todo el tiempo, el sentido de trascendencia. Y Fíjate, pues Frank, eso que tú estás diciendo, pone de manifiesto el tema, digamos, como que cultural de cada quien, ¿no? Porque tú eres una cultura oriental y yo soy netamente occidental, ¿no? Y para ustedes los orientales, el tema de la trascendencia es algo que lo maneja muy bien, ¿no? O sea, nosotros los judeocristianos nos cuesta mucho ese tema de la trascendencia, ¿no? De que somos, de que, o sea, este tema de salir de este cuerpo y que somos algo más allá es más difícil de metabolizar, cosa que nosotros los discípulos del maestro tenemos que digerir y entender y comprender, obviamente, ¿no? Pero fíjate que dentro de los marcos culturales de cada quien uno ha adoptado como que lo que le es más sencillo, ¿no? No, o sea, como que el estandarte, ¿no? Porque yo sé que para ustedes los orientales el tema de la trascendencia humana es normal, ¿no? En cambio, digamos como que los occidentales somos más buscando el tema de hacer lo que corresponde, ¿no? De cumplir con las leyes, de cumplir con las cosas, no sé qué más. Las dos cosas forman una plataforma súper importante y otras muchas más dentro de lo que es el fundamento de las enseñanzas del maestro, ¿no? Dentro de lo que es el tema de la trascendencia que tú estás mencionando, es algo mega importantísimo. Y que para nosotros, los occidentales, es muy complicado. Y nosotros, los discípulos del maestro, hemos podido digerir, metabolizar ese tema de que somos algo más que este cuerpo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera hemos como que mezclado cosas que forman parte de la cultura oriental y de la occidental gracias a ese bagaje de formación que el maestro tiene. Porque fíjate que una de las cosas importantes, el maestro encarna lo que son las enseñanzas unificadas para la paz. Y el maestro tiene formación budista, formación hinduista, pero de base él es judeo-cristiano, pues cristiano católico. Entonces, nosotros tenemos con él todas las cosas que nosotros tenemos que nos hacen falta para nosotros poder crecer en espíritu y como que un poquito de cada cosa que todo nos ayuda y forma parte de un conglomerado. Ese tema, el tema de la trascendencia es súper vital, importante, que hay que tomar muchísimo en consideración, sobre todo para nosotros los occidentales, que nos cuesta mucho ese tema del más allá. O sea, de que nuestra vida no termina con este cuerpo mortal que va a morir en algún momento. El tema del hacer lo correcto es súper importantísimo, ¿no? Y como esas dos cosas puntuales que tú asumaste y que yo asumí, hay miles de otras más que de repente tú agarras a cada discípulo y cada quien te dirá algo distinto. Pero
Es cierto, justamente complementando con lo que dices tú del bagaje y la preparación que recibió nuestro maestro, ¿no? Son enseñanzas unificadas, ¿no? ¿Para cuál paz? Pues obviamente la paz interna, ¿no? Y claro, ya cuando tú tienes paz interna lo reflejas hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? Pero el primer estadio de la paz tiene que ser uno mismo. Esas enseñanzas unificadas son bien interesantes, Carmencita, porque tú fuiste testigo de eso. Si bien mi formación como oriental es hacia el lado, más hacia el lado del budismo, vamos a llamar así, y mi acercamiento hacia el maestro es desde el lado del budismo, y Carmen, por su tradición judio-cristiana, pues su acercamiento hacia el maestro es desde el lado, ¿no?, de esa cultura espiritual. También interesante que con el maestro uno empieza a tender puentes, ¿no? Así como Carmencita empezó a comenzar a entender cosas del hinduismo y del budismo, pues yo también empecé a comprender elementos y enseñanzas importantes que son universales del lado del judio-cristianismo, ¿no? Si bien yo soy de formación budista con mi mamá, sobre todo, claro, budismo laico, ¿no? Vamos a llamar así. Yo finalmente, con el maestro, empecé a entender y a abrazar las enseñanzas de Jesús el Cristo, por ejemplo, ¿no? Porque si bien tú estás trabajando con este lado de la noción, empiezas a completar más tu cuadro, empiezas a despertar en conciencia cuando empiezas a ver otras cosas, ¿no? Y eso es el valor que Carmencita está tratando de alguna manera de resaltar, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, hace unos años atrás, recientemente, de la mano del maestro fue que yo decidí convertirme al cristianismo. Es decir, soy bautizada, confirmada como cristiana, justamente porque a través de la mano del maestro pues conocí las enseñanzas de Jesús el Cristo y wow, me enamoraron también, ¿no? Entonces, dentro de mí pueden coexistir esas cosas. Cada quien, claro, con los linderos apropiados, pero obviamente dentro de mí coexiste, ¿no? Y finalmente entendí y comprendí las enseñanzas de Jesús el Cristo, ¿no? Y los valoro enormemente y las aplico, bueno, las tratamos, obviamente, como dice Carmencita, las tratamos de aplicar. Pero es eso, ¿no? Es ese tender puentes, esas enseñanzas unificadas, que el maestro nos ha enseñado a ver el trasfondo místico y lo sustancioso de esto que normalmente en el mundo moderno separa a la gente, ¿saben? Que si yo soy católico, que si yo soy protestante, de que si yo soy evangélico, que si yo soy budista, que si yo soy hinduista, que si, ¿no? X, ¿no? Musulmán, etcétera. Y en el fondo, el maestro nos ha enseñado que son muchos caminos para llegar a Dios. Lo importante es ver cuál es el sustrato, que es lo que realmente es importante. Y entonces se unifica. Dios no manda a que estemos peleados el uno con el otro. Y entonces, eso que resaltó Carmen es importante, ¿no? Con el maestro también hemos ayudado, entendido, hemos abierto nuestra conciencia hacia otros modos de llegar a Dios también, otros caminos. Bueno, entonces ya Carmen ahora se ve más china y yo me veo más occidental, pues. Y ellos son más grandes. Sí. No sé si ya, no sé qué otras cosas quieren preguntar, comentar. Sí, chicas, muchas gracias por el comentario. Sí, tienen unos comentarios por aquí. Katiuska comenta, a mí me pasa que saber que el maestro está conmigo me ayuda a ser valiente y saber que puedo contar con mis hermanos espirituales es parte de todo una gran bendición.
Datsi comenta, qué bonito y valioso escucharles todas sus vivencias y evolución junto al maestro, así como reconocerle, amarle y valorarle. Siempre será muy poco lo que podamos hacer por nuestro maestro. Katiuska comenta, es verdad, Datsi, qué bonito lo que dices, pues fan. Y Blanca dice, chicas, qué bueno escucharles y ver que en ustedes cómo han operacionalizado las enseñanzas del maestro en sus vidas. Gracias por compartir sus experiencias. Sí, esto que dice Blanca es interesante. Las enseñanzas no son para ser masticadas en el cerebro, ni en la mente. Las enseñanzas el maestro nos las hace vivir. Como Carmen siempre dice, son enseñanzas vivas. Eh, y eso es una cosa que quizás la gente que no se ha aproximado todavía al camino de crecimiento espiritual es bueno que lo sepan, ¿no? Es decir, no son enseñanzas solamente para satisfacer la curiosidad de la mente, sino que son dadas para que tú las incorpores en tu vida. Y una vez que las vayas incorporando, pues obviamente tu vida mejora sustancialmente, de verdad que sí. No necesariamente fácil, ojo, pero sí mejora sustancialmente. ¿No? Carmen, ¿ibas a decir algo? Di algo, Carmen. ¿Por qué? No, bueno, nada, yo tengo que poco más que decir, o sea, hay muchas cosas que decir que quizás no alcanzan para este espacio. Pues Fanny y yo tenemos muchísimas vivencias juntas porque somos discípulas jurásicas, como dice ella. Jurásica tú oíste, un momento. No, más jurásica seas tú. Entonces, somos discípulas jurásicas, más jurásica es ella, porque ella tiene más tiempo. Entonces, tenemos muchas vivencias acumuladas de cosas bonitas, a veces difíciles, que hemos tenido que superar incluso juntas. Y bueno, ¿qué les podemos decir? O sea, es un camino. Es un camino. Los caminos son así. Los caminos no son un paseo por el Parque del Este. Los caminos son con piedras, con barrancos, con espacios soleados bonitos, con lugares sombreados, con arroyos que hay que cruzar, con cuestas que hay que subir y después bajar. Es un camino. El camino al lado del maestro es así. ¿Te acuerdas, Carmen, uno de los famosos, disculpa la interrupción, uno de los famosos posts del maestro y que nos decía que el camino de crecimiento espiritual es para valientes? ¿Tú te acuerdas? Para valientes. Porque es que el tema de un camino es que es un camino que tú no sabes nunca dónde te va a llevar. Tú te lanzas y ya. O sea, yo a veces cuando hablamos del camino pienso mucho en el tema del camino de Santiago. que nunca lo he hecho, pero sé de personas que lo hacen y sé que tengo testimonios de que dicen que es muy complicado, a pesar de que hay muchas comodidades ahora y tal, pero el camino buscando la espiritualidad, buscando el crecimiento, buscando algo más allá, un camino nunca es fácil. No es un paseo, es un camino. Una cosa es un paseo, otra cosa es un camino. Pasear es pasear, y transitar un camino es exponerse a todas las vicisitudes y todas las complicaciones, diferencias y dificultades que uno puede encontrar en un camino. Entonces es así, hay subidas, bajadas, pendientes, arroyos, sombra, sol, lluvia, granizo, nieve, X. Es un camino. Entonces, decir que es un camino fácil no lo es. No es fácil. Hay que embrevetarse. Hay que ponerse fuerte a tratar de superar obstáculos personales, de hacer, digamos, muchas veces reconocimiento personal de faltas. No es sencillo. Es para valientes. Pero bueno, aquí estamos, pues, para acompañarlos a los que quieran unirse.
y nosotros podemos servir de bastón, de apoyo, de muleta, de consuelo, de conversador, de oído para oír, y ya lo hemos hecho muchas veces. Y bueno, y nosotros también seguimos caminando y muchas veces entre nosotros nos tenemos que apoyar. Pero nada, anímense a caminar. No se queden sentados en el sofá. Sí, esto que dice Carmen es cierto. No es un camino, o sea, no crean que crecer en espíritu es romper muchas barreras internas, romper paradigmas, ¿no? Y adoptar unas mejores. No quiere decir que todo lo que yo traía pues, los desecho, simplemente quizás se afinan, ¿no? Cobran una perspectiva distinta. Y efectivamente no es fácil. Sin embargo, nosotros con el tiempo que tenemos en esto, lo único que certifica, aparte que Carmen es jurásica, es el hecho de que por muy difícil que sea, seguimos. Si esto no estuviera surtiendo algún efecto en nosotras, no estuviéramos aquí todavía dándole, ¿no? Es lo único que creo que como que quisiera compartir con respecto a lo que dijo Carmen, ¿no? Si no surtiera efecto, no funcionara, yo no estuviera acá todavía y Carmen tampoco. Y no porque seamos más fuertes, ojo, no es eso, sino que a pesar de nosotras mismas, las dificultades y lo duro que puede ser enfrentarme a mí misma y buscar mejorarme a mí misma, que no es fácil, uno sigue en el camino, pues. Uno sigue en el camino, eso es. Así que, pero bien vale la pena, Saber que está más cerca de casa es el mejor incentivo. Casa es Dios. Ok, creo que Carmen va a empezar a cobrar si excedemos a las 5:45. ¿Oíste, Isadora? No, aquí la Okay. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por este conversatorio, por haber compartido tantas experiencias tan bonitas. ¿Okay? No es fácil llegar a ustedes, así que muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio que nos dieron hoy. También para ya cerrar, quiero darle las gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado hasta ahora, quienes compartieron sus experiencias, como fueron Griselida, Thais, Marielba, Noemí, Esmeralda, Ana Yuli, Blanca, Sandro, Karina, Bárbara y por supuesto ustedes dos, Carmen y Puefá, muchísimas gracias. También un agradecimiento especial. Ay, se fue Isadora, se le cayó la señal. Sí. Bueno, nada, buenísimo que tengamos este espacio. No sé si se vuelve a conectar, pero ya se conectó. Ay, el maestro viró la cámara, namaste, maestro. Namaste, no sé si se va a conectar. Namaste, maestro. Namaste, maestro. Me están cortando la cabeza. Namaste, maestro. Isadora se fue, déjame entrar yo. De todas maneras, yo era una sorpresa. Se le agradece, maestro. Sí, maestro. Mira, Carmen fue fan de... Namaste, maestro. Se me cortó el presentar. No importa. Ya creo que me conocen más o menos. No sé lo que han hablado de mí. Pues fan, Dios te bendiga, Carmen, Dios te bendiga. Gracias por sus palabras. Inmejorable por la participación de las dos, este último encuentro de entre discípulos por esta semana. Dios sabe cuándo lo van a retomar. Y solo quería, además de agradecerles, que es obvio, agradecerles que se hayan mantenido en el chat, que se hayan mantenido aquí. Quería decirles que para mí fue una experiencia hermosa, de verdad.
Porque si bien los puedo conocer a los discípulos, no oír sus palabras, sino sentir cuando hablan del Maestro. ¡Wow! Todas las veces ha sido como un... Sigue. Lo que decía pues fan del cansancio del Maestro es una realidad. Pero repito, no escuchar, sino sentir lo que cada uno de ustedes, los que han participado, han dicho, han podido expresar. A lo mejor es ese, a lo mejor no, ha sido como ese pequeño impulso para continuar. Es como un cohete de esos de los que llegaron a la luna, cuando Carmen y yo éramos chiquitos, pues no. Era un cohete. Carmen se nos... que era un cohete de varias fases, que explotaba una fase y cuando el cohete ya estaba frenando, ¡puf!, hacía otra explosión y ¡puf!, hacía otra explosión. Así me sentí yo en cada uno de estas conversaciones entre discípulos. Así que se los agradezco en el alma. Sé que ha costado tiempo, sé que ha costado esfuerzo, algunos han tenido que vencer sus miedos escénicos y lo han hecho súper bien. Yo creo que no hay un trabajo más auténtico y más bonito que decir lo que se siente, porque no son argumentos, no es nada preparado, no es nada necesariamente conveniente, sino es pararse ahí en un live de Instagram o en un Zoom, pararse ahí poéticamente a desnudar el corazón, a desnudar el alma. Y a mí me tocó. A mí me tocó bonito en cada una de las reuniones que han tenido. En algunas no he podido estar al 100% escuchando, a otras le he visto así corticos diferidos, pero en la mayoría de ellas estaba ahí calladito, escuchando. De verdad que muchas gracias, no solo a quienes los organizaron, sino a los que estuvieron el año pasado y ustedes dos, Carmen y Puefa. Quería añadir una sola cosita. Aquí, no sé, yo ya este cansancio también me da la vista y no leo quién está ahí, pero no importa. Quiero decir algo, ya para terminar, se lo prometo. Quiero decir algo que siempre me lo preguntan y que lo dijo, pues lo asumó, pues al principio sin querer queriendo, o no sé si querer queriendo, pero yo lo voy a aprovechar. ¿El discípulo encuentra al maestro o el maestro encuentra al discípulo? Eso sí, lo que después decían ustedes que se mueven para no sé si llegar al maestro, creo que lo decía Carmen, aunque sí para el maestro llegar a mí. Carmen era originalmente que lo decía. Lo voy a decir. Y no lo voy a repetir más nunca. Yo los busco, pero no les digo nada. Porque una de las experiencias más hermosas que por lo menos yo he tenido en esto es saber que alguien que encontré me reconoce, pero no desde aquí,
sino desde adentro. ¿Qué implica reconocer al maestro? Reconocer al maestro implica empezar a darle salida al alma. Empezar o permitir que el alma empiece a hablar. Tengo que decirlo y estoy pecando por falta de humildad. Tengo que decirlo que hay muchos discípulos que yo he encontrado y no me han reconocido. Muchísimos más de los que han estado conmigo. Y en esas probabilidades en contra, saber que por lo menos uno me reconoció, yo digo que hace valer la pena. Hace valer el esfuerzo. Alguna vez alguno de ustedes viejos me dijo, maestro, pero no es mejor que usted agarre a la persona y le diga que mira, yo te estaba buscando, llegaste, yo te vi, yo te conozco aquí. Yo digo que no, porque esa es la parte bonita, que yo me quede callado y el discípulo sea el que reconozca. Porque repito, eso habla bien del discípulo. Eso quiere decir que el discípulo, ante la presencia del que alguna vez fue su maestro, empieza a quitarse su mano y el alma se asoma por un huequito y le dice en su interior, sí, es él. Síguelo. Quédate. Esfuérzate. ¿Por qué no se lo digo yo? Se lo dice el alma. Y hay veces que el alma empieza a luchar con la mente porque la mente dice, no, ya, basta, vete, no me gusta, fuchi. Y el alma si cobró algo de voz. El alma es el que puede seguir, no, aguanta, sigue que es él, sigue que es él, sigue que es él. Esa es la única fuerza que tiene el discípulo. Porque el discípulo no necesariamente tiene el cariño humano del maestro. Cariño sí, pero no cariño, la complacencia humana del maestro. El discípulo no necesariamente lo tiene. El maestro, como dijo pues Fan, ha sido y seguirá siendo muy... ¿Qué término utilizaste? Muy... ¿Qué fue lo que dije, estricto, Carmen? sí. Muy severo. Lo único que sostiene a un discípulo para estar con el maestro, para aguantar al maestro y para continuar al maestro es su alma. Eso es lo único que tiene un discípulo. ¿Y es coherente? Claro que sí, porque somos almas. Gracias a Dios que el alma es la que se manifiesta delante de un discípulo. La humanidad de cualquier persona se puede resentir y puede hacer que abandone, pero es la humanidad, no el alma. Y eso lo digo hoy a colación de todas estas bonitas semanas donde los discípulos han estado hablando con discípulos, porque es el secreto de los discípulos. Es el secreto de los discípulos. Yo creo que nunca lo hice, a menos que en un momento ya haya estado descubierto. Yo creo que nunca lo hice y yo creo que nunca lo voy a hacer. Que es abiertamente decirle a un discípulo que lo encontré.
o que yo sé quién es Él. A lo mejor si lo he dicho es porque he estado en sobredosis de Coca-Cola, de donas o algo de eso. Pero no es la forma de hacer. Así que para aquellos que son discípulos, para aquellos que son discípulos nuevos, para aquellos que por alguna instancia están siguiendo al Maestro, algo hay dentro de ustedes que tienen que honrar. Y tristemente no se los voy a decir. La decisión de estar como maestro es del discípulo. Pero quien manda, quien empuja la decisión es su alma, no su parte mental. Carmen decía, ya para terminar, Carmen decía que ante esos miedos y ante esas inseguridades de formar parte de un maestro espiritual o en este caso de este servidor, que entregaran, que soltaran todos esos miedos. Claro, porque esa es la mente que no está entendiendo qué es lo que está pasando. Vean lo sencillo, vean lo sencillo. El alma empieza desesperadamente a vibrar, a necesitar al maestro que por fin lo encontró, quién sabe quién sabe después de cuántas encarnaciones. Por fin lo encontró y la mente que quiere tener vino no entiende qué le está pasando a la loca esta, a la bicha esta que está temblando. La mente que hace, vete, no, corre, huye, no te sirve, no tienes tiempo, no es lo tuyo, no vas a lograrlo, es un farsante, lo que sea, lo que sea. Manden a dormir a la loca de la casa y ustedes actúen en función de lo que vinieron a hacer, que es acercarse a Dios. Namaste, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y ojalá que se siga repitiendo el año que viene. Gracias, maestro. Namaste. Namaste, gracias, maestro. Gracias a Isadora y a todo el grupo. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, hermanas, por todo. Gracias, hermana. Ya tarde. Gracias, maestro. Namaste. Namaste, gracias, maestro. Namaste, maestro, muchas gracias. Gracias a usted.